Vamos a tener una oración para iniciar nuestro estudio de hoy. Oremos. Querido Jesús, bendice el estudio de hoy. Dirígenos por medio de tu Espíritu Santo para poder recibir el mensaje profético que hay en tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, nuestra semana se titula Apocalipsis. Una revelación de Jesucristo. Este es el título de nuestra semana de estudio profético. Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Lo que vamos a hacer durante esta semana es tratar de resaltar los puntos más importantes de el Apocalipsis. Vamos a ir 3 capítulos diarios para poder cubrir todo el libro en la semana. Por eso vamos a resaltar los puntos más importantes y quizás no vamos a hacer un estudio tan profundo, pero vamos a resaltar los puntos más importantes. Lo primero que debemos entender es que Apocalipsis es una serie de visiones e interludios. Los interludios son como paréntesis que se abren, o sea, se corta la visión y se agregan nuevos elementos, se cierra el interludio y continúa la visión o aparece una nueva visión. En total, como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, hay 14 visiones en el libro de Apocalipsis. Hay una introducción, hay una conclusión, hay 14 visiones y hay por lo menos 12 interludios. Hoy, miren, hoy vamos a ir de la introducción a la primera y la segunda visión. El capítulo 1 tiene un bosquejo sencillo. Hay una introducción del verso 1 al 6. Aparece después el tema del libro, los versos 7 al 9. Y luego está la primera visión. Nota la visión de Jesús. Juan ve a Jesús ahí en medio de las situaciones que enfrentaba. Eso está del verso 10 al verso 20. Muy bien, ¿cuáles eran las circunstancias de la visión? En Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nota que Juan nos dice que él estaba preso en Patmos. Patmos era una isla prisión que estaba bajo el dominio de Roma. Roma tenía muchos territorios ultramar bajo su dominio, muchas islas, entre ellas estaba Patmos, que era usada para aislar a los prisioneros y esclavos. O sea, Juan estaba ahí preso. Se estima que Juan tendría alrededor de unos 80 años cuando estuvo ahí preso en Patmos. El versículo que leímos nos responde las siguientes preguntas. ¿Quién escribió el libro? Pues sabemos que Juan, él mismo lo dice, yo Juan, vuestro hermano. Otra pregunta que nos contesta es, ¿dónde estaba Juan? Estaba en la isla de Patmos, que era una isla desértica. Mire, no había mayor sombra, había poca comida, poca agua y los presos eran sometidos a trabajos forzados. ¿Dónde estaba Patmos? Estaba más o menos donde aparece este punto que usted ve acá. Los barcos venían de Roma, así que se estima que Patmos era el último puerto, la última parada cuando venían de Roma y era la primera cuando iban hacia Roma. Ahí estaba Patmos. La otra pregunta que nos contesta este versículo es, ¿por qué estaba ahí Juan? Juan estaba ahí por causa del Evangelio, porque él era un mártir de Cristo, un verdadero testigo del Señor que no temía predicar del nombre de Jesús aún a costa de su vida. Ahora, lo que vemos en el verso 10 en adelante es una visión maravillosa. Nota que dice en el verso 11, 10 y 11, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. O sea, Juan estaba ahí en un día sábado adorando a Jesús, clamando a Dios, orando, porque Juan, a pesar de que estaba en una isla prisión, él procuraba no trabajar en sábado.
Él adoraba a Jesús en sábado, por eso dice, estaba en el espíritu en el día del Señor, estaba en una conexión espiritual en adoración con Cristo. Y oyó una voz detrás de él que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y Juan se vuelve, dice, a ver la voz del que hablaba conmigo. Entonces Juan empieza a describir una visión gloriosa de Jesús. Recuerda que Juan lo vio humillado en la cruz, pero ahora lo ve glorificado, con un rostro que resplandece, con una vestimenta que lo cubre, con un cinto de oro y en medio de 7 candelabros. Nota, sus ojos como de fuego significa que Jesús lo ve todo. A él no se le escapa nada. Jesús está pendiente de lo que sus hijos sufren en África, en Nigeria, en Asia, en Europa, aquí en América. Dios sabe lo que sus hijos sufren. También dice que Juan vio sus pies ardientes como el bronce bruñido, o sea, resplandecientes. Esto significa que Jesús transitó la ardiente senda de la aflicción antes que nosotros. Su voz como estruendo de muchas aguas y como una espada aguda hablan del poder de su palabra. También vemos que describe a Jesús, que tiene en su mano derecha 7 estrellas. Daniel capítulo 12 verso 3 dice que las estrellas son los que entienden y comparten la palabra, porque ellos resplandecen como las estrellas. O sea, estos son mensajeros y lo va a reafirmar más adelante en el verso 20. La mano derecha de Jesús significa que Jesús está al control. Y también se mencionan los candeleros. Estos son los periodos por los que la iglesia pasaría. Nota que la menorá o el candelabro tenía siete ramas, así nos lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús, tomando esa figura de un candelabro, compara a la iglesia con un candelero. Porque Jesús dijo en San Juan capítulo 5 verso 14, vosotros sois la luz. Tenemos que ser luz, tenemos que brillar en lo que Jesús nos está diciendo acá. Nota el verso 10 nuevamente. Dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso del día del Señor? ¿Cuándo es que Jesús visita a Juan? Pues lo visita en un día sábado, porque la frase curia que gemera significa 24 horas que pertenecen al Señor o un día que pertenece al Señor. Algunos intérpretes creen que se refiere al día allá cuando Cristo venga, pero no es una interpretación precisa con el contexto del capítulo 1 con lo que Juan está viviendo allá. También yo leí una versión que tradujo, estaba yo en el día domingo, y esa es una versión que va en contra de lo que la Biblia enseña. Noten que Juan mismo era judío. Juan adoraba en sábado. Él no estaba pensando en domingo. Cuando él escribió, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, estaba pensando en el sábado, porque Juan adoraba en sábado. Juan creía que el sábado era el día del Señor. Y no solo eso, sino que Marcos capítulo 2 versos 27 y 28 nos dice que Jesús se declara el Señor del sábado, el curios del sábado. Así que todo seguidor de Cristo, toda persona que aceptaba a Cristo como su curios, su Señor, tenía que adorarlo en sábado, aun cuando las circunstancias fueran adversas, como pasó con Juan cuando estaba preso en Patmos. De igual manera, Éxodo 31:13 dice, y les di mis sábados para que fuesen señal
para siempre. Nota que es una señal eterna, una señal de adoración eterna entre Dios y su pueblo. El verso 4 nos dice lo siguiente. Mira lo que dice el verso número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotras de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Juan a las 7 iglesias. Estas eran las 7 principales iglesias que estaban ahí en Asia Menor, lo cual hoy es Turquía. Y aquí hay una mención de la deidad o de la Trinidad. Nota lo que dice el verso número 4. Gracia y paz a vosotras del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nota que hay una mención de la deidad. Primero se menciona al Espíritu Santo cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono. La palabra 7, hepta en griego, está en forma sustantival, o sea que se refiere a una persona. Y los números en Apocalipsis no representan cantidades, sino cualidades. Aquí se presenta al Espíritu Santo como un espíritu perfecto que perfecciona a los santos. También se menciona a Jesús, ¿verdad? Como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Y también se menciona al Padre, ¿verdad? Aquí está una mención de la Santa Trinidad o Deidad. Pero resaltemos los 3 títulos que se mencionan de Jesús. Se dice que Jesús es el testigo fiel. ¿Qué significa eso? Que nota, un testigo es alguien que lo ve, que lo vive, y eso es lo que Jesús hizo. Vino del cielo a la tierra no para que le contemos que es ser tentado. Él mismo vino a sentir que es ser tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es tener frío. Él sabe lo que es vivir en pobreza. Él sabe lo que es sufrir. Él fue experimentado en todo, en quebranto. Él murió por nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra testigo viene del griego martis, de donde viene la palabra mártir. ¿Quién es un mártir? Un mártir es aquella persona que está dispuesta a morir por lo que cree, por lo que ama. Y eso fue lo que hizo Jesús. Murió por lo que cree y por lo que ama. O sea, murió por ti y por mí. Porque Él cree que el ser humano puede ser salvo. Y porque nos ama. Jesús te ama. Y ese es uno de los principales mensajes del Apocalipsis. Cristo nos ama. Recuerda, Apocalipsis es una revelación de Jesús, de lo que hizo Jesús, de lo que está haciendo Jesús y de lo que hará Jesús por nosotros para salvarnos. El otro título que se menciona es primogénito de los muertos. Se le llama primogénito. Esta palabra primogénito es como el principal, el primero, no tanto en forma numérica, sino como queriendo decir el principal, el más importante de los muertos. ¿Por qué se le llama así a Jesús? Porque nadie murió como él. Nota, como nadie vivió como él, nadie murió como él. Muchos han muerto, pero ninguno ha muerto como Jesús. La muerte de Jesús es singular, es única. ¿Por qué? Porque Jesús murió no solo la muerte física, sino la muerte eterna, la muerte por el pecado. En segundo lugar, nadie se ha levantado de la tumba como Jesús. Por eso se le llama el primogénito de los muertos, porque nota que a los demás los levantaron. Jesús resucitó muertos, resucitó a la hija de la viuda Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, los levantó. Pero de la tumba Jesús se levantó con su propio poder.
El misterio de la piedad, tan maravilloso y glorioso, inexplicable, ni el diablo lo entendió porque el diablo pensó que había matado a Jesús, que lo había eliminado, claro, mató su parte humana, pero no su parte divina. Fue un misterio glorioso. También a Jesús se le llama el soberano de los reyes. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey de reyes, el rey de todos los reinos, del reino vegetal, del reino animal, del reino espiritual, del reino humano. Todos se someten al rey. Solamente el ser humano, que no es nada más que polvo, se atreve a rebelarse al rey. Cuando el rey te llama, responde. Cuando el rey te llama, obedece. Cuando el rey te llama, entrégate a él. No te rebeles al rey. Y nota que esto nos recuerda que Jesús está iniciando un ministerio real como sumo sacerdote. Él estableció el reino de la gracia, que pronto se convertirá en el reino de la gloria. Y Daniel 7:22 nos dice que llegará el tiempo en el cual los santos poseeremos el reino. ¿Por qué? Porque Jesús compartirá ese reino con nosotros. Esto nos dice que nosotros debemos aceptar la mediación de Jesús. Y nota que esto es lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, cuando dice que hay un solo Dios y un solo mediador. No hay otro mediador. Entre Dios y el hombre solamente Jesucristo. Como mediador, Jesús hace dos funciones. Jesús intercede y Jesús aboga. ¿Qué significa esto? Que Jesús está intercediendo por los que lo han aceptado como que Jesús está intercediendo mayormente por los que no lo han aceptado. ¿Qué significa eso? Interceder es detener el castigo y ofrecer la salvación. Eso es lo que Jesús está haciendo en el cielo por los que no le han aceptado. Está intercediendo por ellos y dice al Padre, Padre, dales un día más de vida, dales una semana más de vida, dales un mes más de vida. Tal vez en ese tiempo se arrepienten y se entregan a mí. Él detiene el castigo y ofrece la salvación al pecador. Eso significa que interceder no es salvar, es ofrecer la salvación. Pero aquellos que lo aceptan, aquellos que lo aceptamos y lo recibimos como Salvador, también debemos recibirlo como abogado. También debemos recibirlo como rey. Pero ¿qué significa recibirlo como abogado? Significa que yo acepto que Jesús me defienda. Lo he recibido como Salvador, su sangre me cubre. Entonces Jesús me defiende, me levanta. Si caigo, reprende al diablo y me asegura un lugar en el reino de los cielos. Como abogado, Jesús me ayuda a mantenerme salvo. Por esa razón, querido hermano, amigo que nos escucha, recibe a Cristo como abogado si no lo has hecho y mantén una relación con Él. El verso 7 es muy interesante. Versos 7 y 8 de Apocalipsis 1 dice, He aquí que viene con las nubes. Aquí se presenta el tema central del Apocalipsis, que es la segunda venida de Jesús. Porque dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo no me quiero lamentar cuando Cristo venga en gloria y majestad. Yo quiero levantar las manos y decir, este nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará. Aquí este texto dice una gran verdad. He aquí que viene con las nubes. Se refiere a unas nubes de gloria, a unas nubes de poder sobre las cuales Cristo vendrá. Y todo ojo le verá, aunque no quieran, aunque no lo esperen, lo van a ver, incluso los que lo traspasaron. Este texto introduce una de las resurrecciones especiales, que es la resurrección de los perdidos, de los que tuvieron que ver directamente con la muerte de Cristo. Ellos se van a levantar solo para verlo venir en gloria, lo van a reconocer y van a temblar porque tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Aquellos que lo crucificaron, lo escupieron, lo golpearon, se van a lamentar, dice la palabra del Señor.
interesante. Aquí hay dos órdenes en este capítulo 1. La primera orden está en el verso 17, donde dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Nota, esto está en el griego, habla de phobou, que es la palabra de donde viene fobia, miedo, temor, terror. Jesús le da una orden a Juan y le dice, deja de temer, Juan, no tengas miedo. Y esa orden es para nosotros también. ¿Por qué? Bueno, entendemos que había algún temor en el corazón de Juan. Juan le tenía miedo a algo o a alguien y Jesús le ordena, deja de temer. ¿Por qué? Porque el temor viene con el pecado y es explotado, aprovechado por Satanás. Satanás nos enseña a tenerle miedo a algo o a alguien. Y el miedo paraliza la fe. Por esa razón, el diablo vive del miedo. Porque un cristiano que se deja controlar por el miedo es un cristiano que no tiene fe. Por eso esta noche el Señor te dice, deja de temer, querido hermano. ¿Y por qué le dice a Juan que deje de temer? Es probable que Juan como humano le tuviese miedo a la muerte. Como había sido llevado preso a Patmos y estuvo ahí alrededor de 2 años y medio, el tiempo de estar ahí, el sufrimiento, el ver morir a otros, qué sé yo, la edad de él, no sé, había un conflicto en la mente de Juan, Satanás intensificando ese conflicto. Y Jesús se acerca y le dice, lo visita en un día sábado, ahí en el lugar de sufrimiento, y le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades es sepulcro. Jesús le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Yo abro la tumba de quien sea y cierro la tumba de quien yo quiera. Así que Juan, no tengas miedo si el diablo te mete en la tumba. Yo te voy a sacar de ahí porque tengo las llaves. Gloria sea a su nombre. Aquí está una de las más gloriosas esperanzas que del cristianismo, la resurrección de los muertos y la herencia de la vida eterna. Tenemos una segunda orden que está en el verso 19 y le dice, escribe. Esta misma orden también aparece en el verso número 10 cuando dice, escribe en un libro lo que ves. O sea, esta orden se repite dos veces en el verso 19 y en el verso 11, pero es el verso 1 que la explica cómo es que se escribe la visión de Apocalipsis. Nota lo que dice el verso 1, la revelación de Jesucristo. Y aquí aparece la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. Eso significa que este es un libro abierto, no es un libro cerrado, es un libro que se puede entender y aprovechar. ¿Por qué? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Una visión que se origina en el Padre es una visión de Jesús. Jesús es revelado en este libro y también esta revelación la recibe el ángel, en este caso es Gabriel, y el ángel la lleva a otro ángel, en este caso la lleva a los que dirigen la iglesia y ellos se la presentan a la iglesia. En este caso Juan recibe la revelación y la envía a la iglesia. Este es el proceso de la revelación que aparece en el libro de Apocalipsis. En el verso 3 está la primera bienaventuranza. ¿Saben que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas? Esta es la primera, que dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de su venida, el tiempo del fin de este mundo de pecado está cerca. Arrepiéntete, vuélvete a Dios antes que sea tarde. En la nueva versión internacional dice, dichoso, porque la palabra Macario, traducida como bienaventurado, también es dichoso y también es feliz. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras. Nota, hay una acción, alguien lee y otro escucha.
El leer está en singular y el escuchar está en plural. Este libro debe ser leído, este libro debe ser escuchado, pero sobre todo hay que guardar en el corazón, no hay que olvidar lo que el mensaje de Apocalipsis nos dice, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, los versos 5 y 6 quiero recordar lo que Jesús nos dice en estos versos. Jesús dice que nos ama porque nota lo que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Jesús nos ama, querido hermano, no importa quién seas, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, lo que estés haciendo, Jesús te ama. En segundo lugar, dice, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Gloria sea su nombre. Somos pecadores. Pero Jesús, que nos ama, desea limpiarnos de pecado. Y dice, y nos ha hecho reyes. Jesús quiere que reinemos con él. Gloria a su nombre. El versículo 20 va a introducir la segunda visión que está en los capítulos 2 y 3. Y dice el verso 20 respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candelabros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, ¿qué nos está diciendo este versículo? Este versículo nos dice primeramente que hay un ángel para cada iglesia. Hay un ángel para la iglesia de Éfeso, un ángel para la iglesia de Esmirna. Nota, así lo dice, como se puede ver en esta tabla. Cada mensaje de la iglesia inicia diciendo, escribe al ángel en Teatira, al ángel en Sardis, al ángel en la Odisea. ¿Quién es el ángel? Bueno, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Se ha sugerido que los ángeles de las 7 iglesias son sus respectivos ancianos o supervisores del tiempo de Juan y que el Señor les dirige los mensajes para que los transmitan a sus respectivas congregaciones. Lo que significa que los que dirigen la iglesia recibían el mensaje, eran los primeros en recibir el mensaje para poderlo dar a la iglesia. Obreros evangélicos en la página 13 dice lo siguiente, vea este escrito de Elena de White. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, los cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con los ministros. No son sino instrumentos en sus manos y todo el bien que pueden hacer se realizará por su poder. Querido pastor que me escuchas, tú eres una estrella en las manos del Señor. Querido anciano de iglesia que me escuchas, tú eres una estrella en las manos de Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere que seas luz y que seas bendición para otro. Ponte en sus manos. Quiero hablarte un poquito de los días de Juan. En los días de Juan imperaba como César Domiciano. Es más, fue Domiciano que metió preso a Juan en Patmos. El siguiente emperador llamado Nerva lo liberó. Domiciano fue emperador entre el año 81 y el 96, ¿verdad? Muy bien, tenemos la segunda visión que está en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Estas visiones de las iglesias son muy interesantes porque tienen 3 aplicaciones. Hay una aplicación local para los lugares donde fue dirigida. Hay una aplicación histórica porque recuerda que aquí hay 7 periodos y hay una aplicación personal. Eso significa que ese mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy día. Lo que nos está diciendo Apocalipsis 2 y 3 es que el cristianismo pasaría por 7 periodos principales. Nota lo que dice esta cita en Hechos de los Apóstoles, página 467. Los nombres de estas, o sea, de esas 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Nota.
Nota, desde el tiempo de Juan hasta el tiempo del fin están los 7 periodos. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos. Nota que hay dos aplicaciones proféticas. Una tiene que ver con los periodos que pasaría y otra tiene que ver con el mensaje propiamente. Los símbolos que se usan en cada mensaje representan la condición de la iglesia en cada periodo del cristianismo. Con esto en mente, quiero decirte que las cartas dirigidas a las iglesias tienen la siguiente estructura. Tienen una descripción de Jesús, elogio, corrección o reprensión y promesa. Nota, todas tienen una descripción de Jesús y todas finalizan con una promesa. Casi todas tienen un elogio, solo la última no tiene elogio. Y casi todas tienen una reprensión o corrección. Solo Esmirna y Filadelfia no tienen una corrección o reprensión. Entremos entonces a los mensajes. El primero es dirigido a Éfeso. Éfeso es el primer mensaje donde dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, capítulo 2 verso 1. Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Diana. Era una ciudad griega y que fue evangelizada a tal punto que se convirtió en uno de los principales puntos del cristianismo primitivo. Éfeso significa deseable y fue la mayor y más importante de las 7 ciudades mencionadas para el cristianismo. Este periodo representa la iglesia apostólica que va del año 31 al año 100. Y este periodo se caracteriza porque la iglesia tiene una pureza doctrinal, un ánimo misionero imparable. Y es la iglesia que trastornó al mundo antiguo, la iglesia que trastornó al mundo conocido. Los historiadores así lo afirmaban, decían, los templos paganos se cerraban, todos se hacen cristianos, nadie sacrifica ya comida para los ídolos. Nota el impacto que tuvo el cristianismo. Mira cómo dice el capítulo 2 verso 1, dice, el que anda entre los candeleros. Así se presenta Jesús como mediador, como intercesor, como abogado. Así se presenta a sus hijos y les dice, les recuerda, yo estoy abogando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Nota que en el mensaje dice, yo conozco tus obras, yo sé por lo que está pasando la iglesia. Y hay una reprensión, recuerda que tienen una reprensión. Dice, has dejado tu primer amor. O sea, muchos cristianos después del año 100 empezaron a dejar la fe porque creían que Jesús llegaría antes que Juan muriera. Y como Juan muere, muchos se chasquearon y dejaron su primer amor, dejaron de creer en la promesa de la venida de Jesús y decían, no, Jesús no va a venir. Mire cuántos años pasaron ya. No creemos que Él venga y dejaron su primer amor. Sin embargo, a Juan se le mostró en Apocalipsis que todavía tendría que pasar muchos años, que todavía tendrían que pasar muchas situaciones, que todavía tenían que cumplirse muchas profecías antes que Jesús viniera. Y hay un llamado, por eso se les hace un llamado, arrepiéntete. Aquí viene la reprensión y corrección. Arrepiéntete, le dice el Señor a los cristianos del primer siglo. Y hay una promesa maravillosa que el que persevera, el que mantiene la fe, comerá del árbol de la vida. Muy bien, tenemos la segunda iglesia que es Esmirna. Esmirna es el periodo que va del año 100 al 313. Esmirna significa mirra, que era una especia que se usaba en los funerales, en los entierros. Y es un símbolo muy interesante porque este periodo representa la iglesia perseguida, la iglesia martirizada por el imperio romano, quien sometió a mucha opresión y persecución y martirio a todos los cristianos que rechazaban el culto al emperador. Para los cristianos, su curios, su Señor, era Cristo. Y los emperadores dominados por Satanás perseguían a los cristianos porque no aceptaban su liderazgo, mas no entendían que ellos eran buenos ciudadanos.
Estaban ahí en todos lados, entre los soldados, los artesanos, los nobles, y ellos no entendían que eran buenos ciudadanos, pero aceptaban solamente el liderazgo de Cristo. El emperador exigía a toda religión que primero adorase al César y después entonces adorara a su Dios. Y los cristianos no aceptaron eso y fueron perseguidos terriblemente. Este periodo es mencionado en el capítulo 2, versos 8 al verso 11. Y Jesús se presenta en este periodo como el que estuvo muerto pero revivió, recordándoles a los cristianos que eran martirizados que si se mantenían fieles serían resucitados. Por eso hay un elogio, le dice, eres rico. Tú dices que eres pobre, pero eres rico, porque has hecho tesoros en el cielo. Claro, te han quitado tus posesiones, te han quitado tu dinero, te han quitado tus tierras, te han quitado la vida, pero has hecho tesoros en el cielo, tesoros eternos que nadie puede tocar. Y yo te voy a resucitar y te daré una vida eterna para que los disfrutes, dice el Señor. Pero hay un desafío, le dice el Señor, no temas en lo que vas a padecer. Algunos serán arrojados a la cárcel, dice, por un periodo de 10 años, que eran 10 días, pero en profecía son años. Y esto es interesante porque este periodo de 10 años fueron del año 303 al 313, donde la iglesia cristiana enfrentó la más intensa y voraz persecución. Fueron varias persecuciones intensas y voraces y de manera general. Antes de eso hubieron persecuciones, pero esporádicas en algunos lugares del imperio, pero en esos periodos fue cuando los cristianos fueron arrojados a los leones en el circo romano y fue cuando se construyeron las catacumbas para esconderse. Por eso el Señor les recuerda aún la maravillosa promesa, dice, el que se mantenga fiel no recibirá daño en la muerte segunda. El tercer periodo, que va del año 313 al 538, es el periodo de Pérgamo. Pérgamo es el periodo de la iglesia de la transigencia o del orgullo. ¿Por qué? Porque aquí entra la figura famosa de Constantino el Grande que legaliza el cristianismo, pero la iglesia, en lugar de aprovechar esa bendición, fue una gran maldición para la iglesia, porque la iglesia se une al Estado y la iglesia deja de crecer. Y se estanca, es un periodo de estancamiento, no hubo crecimiento espiritual, no hubo crecimiento teológico, tampoco hubo crecimiento misional en realidad. Por eso el Señor se presenta en el verso 12 como el que tiene la espada aguda de dos filos, la Biblia que había sido dejada a un lado, que se le quitó al pueblo y solamente los que dirigían podían interpretarla. Aquí es donde nace una de las figuras que le trajo tanto dolor y oscuridad al cristianismo y es la figura papal. ¿De dónde viene la figura papal? La figura papal viene del Pontifex Maximus, que fue el sacerdote romano pagano. O sea, cuando se legaliza el cristianismo, ¿qué sucede? Que los sacerdotes romanos iban a desaparecer porque eran paganos. Para no desaparecer, fingieron aceptar el cristianismo. Y lo que hicieron fue mezclarlo con el paganismo para conservar su estatus, su prestigio, su comodidad y para que la figura del Pontifex Maximus no desapareciera. Recuerda que Pontifex Maximus es uno de los títulos papales que viene de esta figura pagana, no de Pedro, no, porque ellos dicen, no, que el Papa viene desde Pedro, que fue el primer Papa, eso no tiene base bíblica. ¿Cuál fue el resultado? Pues se mezcló la religión verdadera con el paganismo y hubo una fornicación espiritual, una unión ilícita, inmoral entre la iglesia y el Estado. ¿Qué fue lo que trajo eso? Persecución, porque entonces la iglesia se impone a través del Estado. El otro periodo que es el más largo es el periodo de Tiatira, que va del 538 a 1517. Inicia en el 538 cuando nace el primer papa con poderes políticos y religiosos.
Antes del 538, el Papa, esa figura del Pontifex Maximus, tenía solamente poder religioso. Después del 538 es que el último César romano le da su poder político al Papa Virgilio, que es el primer papa que domina no solo la iglesia, sino también el Estado. Y entonces la persecución se hace más intensa. Todos los que no aceptan el liderazgo papal son perseguidos, son martirizados, son torturados. Por eso es que en este periodo se presenta a Jesús como el que tiene los ojos llameantes y los pies bruñidos. ¿Por qué? Porque son figuras de sufrimiento. Jesús está diciendo, yo sé lo que la iglesia pasó. Yo sé lo que mis verdaderos hijos sufrieron en ese periodo, que eran sometidos a tortura, a martirio, y yo sé por la senda de sufrimiento que pasaron. Yo pasé por esa senda, dice Jesús. Y los elogia sus buenas obras, pero reprende a la iglesia porque dice, ustedes dejaron que Jezabel, esa falsa profetisa, se meta en la iglesia. Jezabel aquí es una figura del sacerdocio pagano romano que toma el control de la iglesia y que la paganiza, y entonces la mezcla con el Estado, ¿verdad? El siguiente periodo es el periodo de Sardis, que va del 1517 a 1798. Sardis significa canción de gozo. Este es el periodo de la Reforma. Nota que el papado romano le quitó la Biblia al pueblo y las misas eran en latín, la lectura de la Biblia era en latín, aunque la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego, la enseñaban en latín y muy poca gente sabía latín. La gente no entendía nada, digamos, venían saliendo de la edad oscura, donde la gran mayoría de las personas no sabía leer y escribir. Pero entonces Dios levanta grandes reformadores desde el mismo sacerdocio romano, desde el mismo sacerdocio, desde el mismo sacerdocio católico, Dios levantó a los grandes reformadores. Uno de los más famosos, Martín Lutero, que en ese año escribió 95 puntos bíblicos en contra de la venta de indulgencias. ¿Por qué? Porque vendían indulgencias, que son perdones. El perdón no se puede vender, no se puede comerciar. Eso lo condena la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es clara al decir que el ser humano es salvo por la gracia que está en Cristo cuando ejerce fe en Él. Pero la iglesia romana de ese tiempo le decía, no, 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 para que usted no vaya al infierno, para que usted no vaya al purgatorio, compre indulgencias, compre perdones. Los pobres eran los que más sufrían porque a veces los precios eran demasiado altos, habían diferentes tipos de indulgencias, que daban perdón absoluto, perdón parcial, qué sé yo. Entonces la gente lo compraba y así es que la Iglesia Vaticana se hizo de grandes tesoros invaluables que se estima que las riquezas del Vaticano pueden terminar la pobreza 3 veces a nivel mundial, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque si fueran figura de Jesús, lo hicieran, pero no lo son. Entonces, nota que Jesús se describe aquí como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. O sea, mis mensajeros están siendo usados por el Espíritu Santo. Ese movimiento de la reforma fue un movimiento de Dios, por eso no pudo ser refrenado, a pesar de que la Iglesia Vaticana usó la Inquisición, usó la confusión con la alteración del índice de la Biblia, metiendo libros apócrifos, a pesar de crear una de las órdenes más satánicas como es la orden de los jesuitas, que perseguían, asesinaban, espiaban a los cristianos. A pesar de todo eso, la reforma no pudo ser frenada y tuvo un gran auge. La gente empezó a leer la Biblia y hubo un gran despertar espiritual. Hemos de resaltar aquí, como ustedes ven en esta imagen, él fue Tomás de Torquemada, el primer inquisidor oficial de la iglesia que se encargaba de torturar y matar a las personas en aquel tiempo. Y él es el último inquisidor, o sea, la Inquisición sigue viva, solo que le cambiaron nombre.
ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. En esta imagen que vemos acá, vemos a los, digamos, papas actuales, ¿verdad? El papa negro y el papa blanco, aunque pues sabemos que hubo un cambio con el nuevo papa. Pero lo que les quiero mostrar con esta imagen del anterior Papa Francisco es que durante el periodo de Francisco los jesuitas dominaron absolutamente al Vaticano porque tanto el Papa Negro como el Papa Blanco eran jesuitas. ¿Quién es el Papa Negro? Es el general de la orden jesuita y es el que de verdad manda en el Vaticano. Esto es así desde 1814, cuando el Papa Blanco se rindió a la orden jesuita. Los jesuitas tienen un voto de sangre terrible donde le prometen a la Virgen, que no es la Virgen María, ¿no? Porque la Virgen María no está en el cielo, ella está en la tumba esperando la resurrección, porque la gente supuestamente ha tenido visiones de María que en realidad son espíritus de demonio que traen mensajes que alejan a la gente de la palabra de Dios. Ellos le han prometido a la Virgen María defender de manera brutal al Papa, a la verdad vaticana, espiando, matando y demás, haciendo de todo porque para ellos el fin justifica los medios. Entonces vemos que este fue el periodo de Sardis. Luego viene el periodo de Filadelfia que va desde el año 1798 a 1844. Aquí hubo un despertar profético. Por eso se presenta en el capítulo 3 Jesús como el que tiene la llave en su mano y abre una puerta, la puerta al lugar santísimo, que se abrió en 1844 cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y hubo un despertar profético porque se predicó en muchas partes del mundo acerca de la venida de Jesús. Incluso hubo un grupo, los mileritas, que predicaron que Jesús llegaba en 1844. Pero Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Y el último mensaje que tenemos es el mensaje a la Odisea, que significa pueblo juzgado, que va desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús. ¿Qué significa eso? Que en el periodo de la Odisea, que es el periodo que estamos viviendo, el periodo actual, la iglesia está siendo sometida a juicio. O sea, el juicio es algo que ya inició. Según lo vamos a ver en otros capítulos, el juicio ya inició por los muertos. Así lo dice Apocalipsis 11:18. Toda persona que muere es sometida a juicio y se define su destino eterno. Si es para vida o es para muerte, si es para la primera o para la segunda resurrección. La primera resurrección es la de los justos, la segunda es la de los perdidos. Entonces en el cielo se está haciendo el listado de los que van a participar en la primera resurrección. Esto nos dice también que Jesús, a partir de 1844, cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas de Daniel, Jesús, además de interceder y abogar, hace obra de juez. Pero aquí en este mensaje está la más dura de las reprensiones para la iglesia, porque la iglesia pasaría por un periodo de tibieza. O sea, el diablo lograría que muchos cristianos cayeran en tibieza espiritual, algo que desagrada a Dios. ¿Qué es la tibieza? Pues la tibieza es cuando yo creo que estoy bien, pero en realidad estoy mal. Por eso dice, mira, el que es tibio es desventurado, es miserable, es pobre, ciego y está desnudo. O sea, está en pecado, no ve su condición, da lástima a Dios y no tiene el Espíritu del Señor. Y el Señor aconseja a los tibios comprar oro, o sea, pagar el precio y ungir sus ojos con colirio para poder ver su condición y vestirse de vestiduras blancas. Esto sería la justicia impartida, consagrarse a Dios cada día. Entonces, hay 7 yo te conozco en los mensajes proféticos del capítulo 2 y 3. Yo conozco tu sufrimiento, dice el Señor. Yo conozco tus pobrezas. Yo conozco dónde estás, cuál es tu situación actual. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco
tu condición espiritual, que dice que estás vivo, pero estás muerto. Yo conozco si eres un verdadero cristiano o no, dice el Señor. Por eso hay 7 promesas y 7 consejos en Apocalipsis. Dice, en cuanto a los consejos, dice, no dejes tu primer amor. No tengas temor lo que vas a padecer. Arrepiéntete de tus pecados. Retén la fe que tienes. Vela en todo tiempo. Retén tu corona. Abre la puerta de tu corazón. Y hay 7 promesas. Si haces lo que el Señor te pide, si tomas ese consejo de vida para ti, dice, comerás del árbol de la vida. No sufrirás la segunda muerte. Te daré un nombre nuevo, que es un carácter nuevo, una vida nueva. Te daré potestad sobre las naciones. Serás vestido de vestiduras blancas. Vivirás en la nueva Jerusalén y te sentarás y reinarás con Cristo 1000 años. ¿Sabes? Conocí a una joven cuando fui a dar una campaña en la institución adventista del ICAP. Ahí hay muchos jóvenes no adventistas que van a estudiar al internado que está en Petén. Entonces, una de esas jovencitas empezó a tener juegos espiritistas, como el que aparece ahí en la imagen, ¿verdad? Con 2 lápices cruzados y hacen preguntas y supuestamente el lápiz se mueve a un sí o un no, porque ahí invocan pues a un demonio y ese demonio empezó a atormentar a esta joven. Yo llegué a predicar y desde la primera noche me la presentaron, pastor. Ella está siendo atormentada por un espíritu demonio. Ella ve sombras, grita en su cuarto, no tiene paz. Yo oré por ella, la animé y le pregunté, ¿te gustaría entregar tu vida a Jesús? Sí, me dijo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Bueno, le dije yo, el viernes y el sábado van a haber bautismos, así que entrega tu vida al Señor. Pero ¿qué pasó? El demonio empezó a meterle ansiedad, miedo. Ella no podía acercarse a la iglesia, no podía llegar a escuchar los cultos, porque el demonio en ella le hacía tener ataques de ansiedad, de crisis, y yo le decía, tráiganla, tráiganla. El último día, el sábado, cuando fueron los bautismos, yo pregunté por ella a uno de los preceptores, oye, ¿dónde está la joven? Pastores que no quiere venir, no, tráigala, esta es una institución cristiana adventista. Aquí los jóvenes, cuando aceptaron venir a esta institución, aceptaron a participar de los cultos, vaya a traerla. Y la fueron a traer porque no había querido llegar en toda la semana. Y el Espíritu del Señor la toma, hermanos, toca su corazón. Ella cree que puede ser libre en Cristo y responde al llamado. Aquí está la joven siendo bautizada, naciendo para vida eterna, siendo liberada, respondiendo al llamado del Señor. Por eso quiero terminar diciéndote lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón y acompáñame en esta oración. Querido Jesús, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos das todas las oportunidades necesarias para que seamos salvos mientras tengamos vida. Por eso en esta noche abrimos nuestro corazón a tu palabra. Abrimos nuestro corazón a tu Espíritu Santo para dejarte entrar como Salvador, como abogado y como Señor y Rey en nuestras vidas. Y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén.